Ay, no todos los días tenemos el gusto, el placer y el honor de tener a un premio municipal de ciencias sociales. Andrés Ignacio, música de ceremonia, música de premiación, por favor, porque recibimos en este escenario de Matinal Nuestra Casa al destacado por la Municipalidad de Concepción como el Premio de Ciencias Sociales por su aporte a la cultura y al saber de la ciudadanía, el arquitecto Luis Darmendrael. Muchísimas gracias por esas palabras. Luis, ¿cómo estás? ¡Felicitaciones! Muchísimas gracias, chiquillos, de verdad ha sido una semana intensa en muchos aspectos y efectivamente eso fue una notición realmente potente, que además es un reconocimiento a tantas cosas que se han hecho y por supuesto también gracias a ustedes, a todo el equipo por tantos años de apoyo y de compartir también la historia, el patrimonio y nuestra memoria. Así que nada, tengo el corazón muy llenito y una gratitud gigantesca en relación también a este reconocimiento. Sí, se notan en tus palabras, está ahí a punto de quebrarse nuestro querido Luis, pero nosotros estamos felices de verdad de tenerte acá en Matinal Nuestra Casa porque nos aportas muchísimo, nos has enseñado a mirar las ciudades de una manera distinta, a levantar la mirada y ver una ciudad completamente distinta, a valorar lo que tenemos, a valorar lo que tuvimos para poder resguardar lo que va a quedar de eso. Efectivamente, y bueno, esa es la tarea, ¿cierto? De que todos nosotros reconozcamos nuestra ciudad, aprendamos a valorar los pequeños detalles, esas pequeñas grandes cosas que forman la ciudad y que tienen que ver con nuestra historia y que nos definen también la verdadera identidad que está en la ciudad, en sus calles, en sus edificios y por supuesto también en la gente, por sobre todas las cosas. Así que de verdad muchísimas gracias. Una excelente y hermosa noticia. Estás muy emocionado y se nota, pero cuando tú hablas del valor de la gente también es lo que nosotros queremos reconocer en ti como persona, como profesional, como arquitecto, como alguien que está preocupado también de que todos compartamos, como decía Luis, esta mirada diferente de las ciudades. Así que un honor sin duda para nosotros también tenerte aquí en Matinal Nuestra Casa, semana a semana, haciendo distintos recorridos, no solo por nuestra región, sino que también por otras. Así que hoy la invitación es a hacer un paseo regional. Luis, exacto. Comencemos ya a la historia por la nostalgia en otras regiones. En otras regiones, claro, bueno, nos vamos a quedar aquí en el Biobío, pero nos vamos a ir un poquito de Concepción, vamos a desplazarnos con un tema bien singular que es un aspecto un poco, digamos, desconocido de la historia arquitectónica en torno a las iglesias, pero no cualquier iglesia, sino que estamos hablando de ciertas capillas que fueron testimonios de la reconstrucción después del terremoto de 1960 y que fueron mandadas a hacer por la Universidad Católica de Valparaíso. Una escuela de arquitectura interesantísima que tiene toda una trayectoria en función a una filosofía diferente, una mentalidad asociada a la poesía, a la creación, a un sentimiento en torno a la creación ya en su máxima expresión y que también dejó una huella imborrable aquí en la zona. Estamos hablando de que son 5 iglesias que se construyen aquí en la zona y que además son parte de un pack de 7. Las otras 2 están en Corral y Puerto Montt, que fueron 2 zonas bastante afectadas por el terremoto del 60. Recuerden que en Corral hubo un tsunami que destruyó gran parte de la zona plana de Corral y que involucró la reconstrucción, o sea, se mantuvo la línea original de las iglesias, pero se reconstruyeron interiormente con madera y materiales bastante livianos y austeros. En el caso de la región de lo que actualmente es la región del Biobío, la Universidad Católica de Valparaíso trabajó en iglesias en Arauco, en Lebu, Curanilahue, Florida y San Pedro de la Paz. Y lo que estamos viendo ahí es el antiguo campanario de la iglesia de Arauco, cortesía del Flickr de Francisco Larrea. Esa fotografía, por lo que estuve viendo, la sacó él el año 2008. Es un edificio bastante interesante que lamentablemente colapsó con el terremoto del 60, pero la Universidad Católica decidió conservar el campanario como una especie de testimonio ruina de lo que fue la antigua iglesia. Oye, antes de seguir entrando en materia, simplemente hacer una aclaración, porque los temas religiosos causan división. Independiente de lo que signifique la imagen religiosa de una iglesia católica, aquí estamos hablando desde el punto de vista arquitectónico, del aporte que hace a la ciudadanía desde lo visual, desde lo bonito, para poder, por ejemplo, no generar ahí algún tipo de suspicacia en las personas que nos ven. Exactamente, de hecho la arquitectura religiosa, sea de cualquier credo, de algún modo también es un testimonio edificado, o sea, a partir de ella podemos ver expresiones culturales,
cambios políticos, sociales, etcétera. Todo también está impreso ahí. Y de hecho estas iglesias que vamos a hablar ahora, que no es la que estamos viendo en la imagen, ese campanario antiguo, sino que son edificios que también son edificios que muestran una nueva mirada en la arquitectura, mucho más sencilla, mucho más austera, mucho más también asociada a las comunidades que con los años abrazaron estos nuevos templos. En Arauco pasó algo así, la iglesia antigua, que era bastante pesada, alta, con esta gran torre, colapsó, se desplomó, conservó solamente el campanario y al fondo se conservaron los pilares, lo que eran las columnas interiores, y atrás se construyó esta nueva iglesia de madera y metal, una iglesia totalmente diferente que para algunos podría quizás parecer un galpón, como se escuchó en algún momento, así que eran iglesias muy sencillas, porque estamos hablando de que es la austeridad máxima, o sea, trabajar con los materiales más económicos y además bajo la dirección del arquitecto Arturo Baeza, con la colaboración de estudiantes, o sea, aquí tenemos una labor también de voluntariado bastante importante, y la forma de la iglesia es bastante singular también. Sí, de hecho no es para nada un galpón, Luis. A ver si podemos ahí sacar un poquito el GC, señor director, para que podamos ver en su totalidad el interior de esta iglesia, porque por fuera tiene una forma muy particular, sin duda. Ahí vemos como, por ejemplo, esas ventanas van en una escala, parece de mayor a menor, ¿verdad? Exacto. Ese Exacto. techo precioso que está en la puerta de madera, una madera muy linda además, pero el interior, el techo por dentro, ¿cómo se llama eso? ¿Cielo raso? Se ve gigante por dentro. Claro, o sea, tenemos una estructura metálica que está revestida con madera en el interior, hay unos muros curvos que están como hundidos, si se fijan en la fachada, que es como una curvatura bien especial que tiene, y como dice Cami, hay un trabajo igual de menor a mayor, hay como una cosa bien interesante en estas iglesias y que también apela a esta idea mucho más moderna. O sea, los años 60 fue una década de cambios en la arquitectura, lo hemos dicho siempre. Y además en esa época recuerden que ocurrió el Concilio Vaticano, donde también la iglesia cambia muchos aspectos de su cosmovisión y su ideario, y eso también contagia la arquitectura. Y estos edificios que construyó la Universidad Católica de Valparaíso se adaptan muy bien a esas transformaciones. Estamos viendo la de Arauco, para quienes están recién sintonizando quizás. Esta es una iglesia, bueno, estas fotografías, primero que nada, antes que se me vaya, son del archivo histórico José Vial, uno de los arquitectos fundadores de la Universidad Católica de Valpo, cuyo archivo nos permite tener este registro de las iglesias construidas después de 1960. Sí, bueno, hay un tema de austeridad detrás de todas las que estamos revisando, esta y la que vamos a revisar a continuación, porque uno estaba acostumbrado a la pomposidad del Vaticano, de las iglesias. Uno cuando ve documentales antiguos y todo, era bastante pomposo todo. Aquí mucho más sencillo, enfocado al objetivo principal, ¿o no? Exactamente. Hay un tema espiritual de fondo. Los tiempos van cambiando, por supuesto. Y además el tema económico. O sea, estamos hablando de que son iglesias muy sencillas en sus materiales de construcción. Estamos hablando de que son edificios que igual se parecen un poco. Hay una idea detrás de hacer edificios cada vez más experimentales por sobre todas las cosas. O sea, imagínense esto, que para nuestra visión hoy en día contemporánea puede ser ya un edificio religioso. Ok, pero imagínense el cambio para las comunidades en los años 60. Empezar a ver estos nuevos edificios religiosos, y que al mismo tiempo cumplieron otras funciones también, como centros sociales, centros comunitarios, y ahí es donde surge la otra valoración de este tipo de arquitectura, que ya se escapa de lo espiritual religioso, sino que es el valor que la comunidad hace de estos edificios parroquiales. Sí, tienes toda la razón respecto de cómo se pueden utilizar también estos edificios religiosos, porque cuando pensamos, no sé, en una catedral o en una iglesia de estas pomposas, como decía el Lucho, difícilmente nos vamos a imaginar que ahí dentro pueda funcionar otra cosa. Como que uno le tiene un poquito quizás hasta de temor a esos espacios que son tan grandes, tan apoteósicos, tan exagerados quizás en un montón de aspectos. Esto es más bien familiar. Yo al ver este edificio inmediatamente pienso en una sede social, claro, en un punto de encuentro, en algo que nosotros podemos utilizar. Estoy pensando, no sé, las ollas comunes que están funcionando hoy, por ejemplo. Un velorio. Claro, espacios mucho más íntimos que invitan también a ser parte de una comunidad. Esto es Florida, ¿no? Esto es Florida, Nuestra Señora Rosario de Florida. Este es otro caso, junto con la de Arauco, ambas de 1962, ambas también construidas en este contexto. Y lo que dice la Cami, igual sabes dónde se nota también en la horizontalidad del edificio. ¿Se fijan que son edificios bajos? Ah, sí. Ya. No son edificios tan altos así, no, son edificios bajos. Con además que es un frío adentro de repente de esos edificios tan altos.
Claro, y el mismo uso de la madera, por ejemplo, también es bien interesante cómo está esa conjunción entre la madera, el metal, el vidrio, cómo también se articula, y además cómo estas iglesias tienen en algunos casos, no son de planta cuadrada, vamos a ver una que es cuadrada, pero esta en particular tiene mucha curva, entonces también generan afuera espacios de, digamos, de acceso, preparación para que la gente entre, placita alrededor, ¿entiendes? Entonces como bien... Luis, sí. Saluda a nuestros amigos de Florida, pero no hay un manual arquitectónico dentro de la Iglesia Católica. Mira, esto tiene que estar así, esto tiene que tener 2 metros para allá, 2 metros para acá. ¿Hay una unificación o cada parroquia ve cómo levanta cuando tiene las lucas? Porque al final nosotros también ponemos las lucas para eso. Bueno, hay ciertas cosas que deben funcionar dentro de una iglesia respecto al funcionamiento de la Eucaristía, por ejemplo, la sacristía, no sé, cosas de ese tipo, el altar dispuesto en ciertos puntos. Pero el tema de la expresión arquitectónica es algo que va cambiando a través del tiempo. O sea, hoy en día la iglesia ha cambiado absolutamente, así como también han cambiado otras líneas religiosas, como por ejemplo las mismas iglesias protestantes, que también tuvieron cambios significativos desde los años 60. Por ejemplo, el Templo Bautista de Luz Sobrino, que está en Rosas con Salas, del cual podríamos hablar algún día, que es un edificio fantástico, con unas bóvedas de hormigón increíbles. Entonces, a medida que cambian los tiempos, cambia la arquitectura y también se va adaptando a la arquitectura religiosa. Lo mismo, por ejemplo, las sinagogas, bueno, las mezquitas también, hay ciertas cosas que se mantienen fijas. Los mormones. Pero hay... Bueno, esas fijas, po. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene una estructura para sus capillas, son todas más o menos igual, cambia quizás de acuerdo al territorio y cuán grande sea, pero es más o menos la misma estructura. Pero por eso es tan valioso también el tema de las iglesias católicas como ejemplo de lo que pasaba arquitectónicamente en el diseño en esa época, ¿cierto?, de construcción. Sí. Y de ahí lo lamentable también de lo que ocurrió en Santiago, con la quema de estas dos iglesias, más allá del significado religioso. También hay un significado patrimonial, arquitectónico importante. Estamos revisando otra capilla. Luis, nos fuimos a Curanilahue. ¡Qué linda! A Curanilahue, sí. Damos un saludo muy grande a toda la gente de Curanilahue, comuna histórica, con toda una historia asociada a la explotación minera, al ferrocarril, por supuesto, que nos unía en esta cuenca del carbón y que además perdió su iglesia después del terremoto del 60. Es bien interesante esa parroquia San José de Curanilahue porque sigue el mismo formato. Se fijan esos muros que de afuera se ven curvos, como que de algún modo como que salen, como que adentro se está inflando este edificio. Van apareciendo estos muros curvados que por dentro tienen la madera, tienen algunos detalles bien interesantes y esta estructura metálica también que permite que este edificio pueda sostenerse. Nuevamente, la escala es una escala bastante acogedora para la comunidad, no es un edificio que sea imponente o algo por el estilo, sino que invita a la comunidad a ser parte de aquí. Me da la sensación, la entrada, la primera imagen de arriba, que es como un refugio. Es como uno lo que está acostumbrado a ver en cuando uno va a la cordillera, qué sé yo, tiene como esa sensación. Y por dentro se ve gigantesco. Sí, sí, es verdad. Mira, yo no conozco la de Curanilahue, pero he tenido la posibilidad de conocer la de Florida, la de Arauco, y la de Corral, y la de Puerto Montt también, sí. Y son es verdad, sí, tienen esa, lo que comenta Luis, esa sensación espacial en el interior también, bien. Sí, bien. Son como engañadoras. Sí, engañadoras a los humanos. Uno las ve por fuera, se imagina un tamaño más bien pequeño, pero al entrar da esa sensación también de amplitud que es muy importante, sin ser exagerado, ¿cierto?, en cuanto a la construcción. Hay otro tema también con el metal, y de hecho vamos a irnos a Lebu ahora, donde también hay una estructura 100% metálica, Luis, ¿o se mezcla también con otros materiales? La estructura es metálica y después se complementa con otros materiales. La de Lebu lamentablemente ya no existe, fue demolida en los años 80. Actualmente hay otra iglesia, la Santa Rosa de Lima, que está frente a la plaza de Lebu, pero el registro del archivo José Vial, que es bien importante tener ese archivo, ya que podemos ver la trayectoria, el proceso constructivo, de diseño de estas iglesias de la Universidad Católica de Valparaíso. Esta foto es muy bonita porque nos permite entender la estructura, cómo va construyendo esta idea de la estructura metálica. ¿Hay gente arriba? Sí, ahí se ven los obreros al fondo. No podría. ¿Te duele la guata? No, sí, ya me tiritaron los pies. Y ahí, pues claro, eso es bien interesante ver también esa labor simultánea entre los trabajadores, los mismos estudiantes de arquitectura que se trasladaron desde Valparaíso acá a la zona a trabajar en estos templos bastante austeros y sencillos, o sea, estructuras metálicas. Y el metal también como un material que se impuso ya desde los años 50. Piensen que acá teníamos ya
Huachipato, hay ya arquitectura metálica desde los 50 en Concepción, como pasó con el edificio de Duarte, en la Universidad de Concepción, que pasa a ser como un puntal, o sea, un puntapié inicial de la arquitectura metálica aquí en Concepción. Luis, a propósito de los materiales, no sé si existe la palabra técnica, me imagino que sí, pero al ojómetro de uno, de ciudadano a pie, el problema finalmente nunca está en el material, sino que en cómo lo diseñan el material, porque yo he visto casas de madera muy lindas, como casas de madera también, obviamente que uno podría decir, oye, algo está pasando aquí. El metal también, o sea, no es solamente el problema del material, sino que cómo lo arrejuntamos. Claro, hay un tema, bueno, es una excelente observación, Luis, porque me acordé de un Instagram que se llama Edificios Feos, que existe. Ay, lo voy a buscar. Existe, no sé si es verdad, existe, Edificios Feos. Y suben constantemente información sobre ese tipo de cosas. Hay cosas desde un punto de vista bastante subjetivo. Pero claro, mira, independiente del material, hay un tema de lenguaje arquitectónico y cómo se diseña el edificio. Primero que nada, funciona el espacio y la imagen que tú quieres dar a esta obra. En este caso particular, las iglesias desarrolladas por la Católica de Valparaíso, todas tuvieron una expresión arquitectónica mucho más vanguardista, donde el espacio justamente prioriza la nave interior, ¿cierto? Claro, pero también muchos aspectos del exterior. Jugar con volúmenes, mezclar las curvas con los planos, esta idea mucho más plana, generar sensaciones de cobijo en el mismo edificio, espacios exteriores, etcétera. Entonces ahí vemos que empieza a aparecer una belleza, ya no tanto del objeto, sino también de lo que se genera en torno al edificio y por supuesto con la comunidad. Sí, pues, no hay que pensar solamente en lo que se va a construir, sino que también en el entorno en el que está y hacer algo por ello. Pregúntale a Chiloé. ¿Cómo? Pregúntale a Chiloé por su mall. Sí. Además, Luis Almendrade, estamos viendo una postal muy bonita. ¿Esto es en San Pedro de la Paz? La antigua capilla del Santuario de la Virgen de la Candelaria, ahí en la Virgen de Candelas, en San Pedro de la Paz, un lugar bastante interesante con una historia increíble que da para hablar un espacio solamente de ese de la Candelaria. Y tremenda cantidad de agua que tiene el río, ¿ah? Sí. Bueno, cuando el río tenía su curso más bien natural, fuera independiente, ya no estaba la explotación de arena, ¿cierto? La extracción de arena que tanto ha modificado el cauce y tampoco, bueno, tantas cosas que han hecho para intervenir el río Biobío. Pero en San Pedro está la historia de la Virgen de la Candelaria y lo que vemos en la fotografía es la antigua capilla que se destruyó con el terremoto del 60, quedó muy dañada. También fue demolida y la Universidad Católica de Valparaíso, nuevamente con Baeza, toman el proyecto con los estudiantes y hacen el nuevo edificio de la capilla para la Virgen de la Candelaria. Una imagen histórica, eso podemos hablarlo en otro espacio, sobre la historia de San Pedro de la Paz, específicamente de esa zona, San Pedro Viejo, que es bien bonita también. Y por supuesto, la idea de hacer un edificio nuevo, pero también con esta misma idea que les comentaba antes, usar madera, usar vidrio, pero con una expresión moderna, vanguardista y totalmente renovada para la zona. La maqueta es bastante explícita, ahí nos damos cuenta de cómo se pensó este edificio, que con una planta cuadrada surgen estos muros curvos que van dándole la forma a esta obra arquitectónica, y las mismas puertas no son puertas que se abren, digamos, como las iglesias que vimos antes, como la de Florida, o la de Levo, o la de Curanilahue, o la de Arauco. Aquí estamos hablando que son puertas que se abren hacia arriba, como unas escotillas. Entonces se genera una nueva manera de entender la composición arquitectónica. Qué linda imagen, sin duda, y sobre todo el toque que le da la fotografía, que está como en blanco y negro, y muy linda también tomada. No, el archivo histórico José Vial es fabuloso, o sea, podemos aprender muchísimo de arquitectura y de también todo eso, para la fotografía, las maquetas, los planos, los estudios que se hicieron, porque esta iglesia, un poco lo que comentaban antes, chiquillos, o sea, tampoco se pensaron de un día para otro. Aquí hubo un planteamiento, hubo una postura arquitectónica, una convicción de hacer estos edificios, y la prensa de la época también lo destacó. O sea, esos son dos recortes del sur, a medida que avanza la construcción, 100% en madera, cómo va cambiando la perspectiva desde el Biobío, con este edificio tan inusual y tan extraño que está apareciendo en el borde del río. Parece una mascarilla ahora. Tienes razón. Tienes razón que hay mascarillas con ese diseño, Lucho. A ver, veamos la fachada terminada, pues a ver si ya una vez que se terminó y la fotografía podemos ver una mascarilla o vemos una construcción tipo supersónico también. Un barco. Sí. Un barco, claro.
Claro, y la madera fue bien interesante también como, bueno, el edificio terminado nos da cuenta de esos mismos avances de la madera, de curvar la madera, ¿cierto? De, si se dan cuenta, no están puestos así a la vertical ni a la horizontal, sino que tiene una leve diagonal, entonces se forma al final el edificio tiene una expresión totalmente distinta a lo que podemos pensar de una iglesia de madera, una capilla de madera. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo se vería por dentro esto? Bueno, por dentro reúne muchas de las cualidades que vimos anteriormente de estos edificios y por lo que hemos conversado, porque miren, esta iglesia también está incluida en el proyecto que hicimos con Rodolfo Arteaga de Iglesias de Conce y logramos conversar con algunas personas, un saludo muy grande a Rodolfo, que coautor de este proyecto que tenemos, y la gente nos contaba que ese edificio igual fue muy interesante sobre cómo funcionaba interiormente, o sea, las dinámicas que se daban por dentro, la comunidad, cómo respondía y cómo también valoraba este edificio, por supuesto, por la misma sensación de cobijo y cosas de esa naturaleza. Sí, y esta imagen también refleja el objetivo también de la iglesia, volver a insistir, más allá de lo espiritual que está detrás, sino que del reunir personas. Mira, aquí vemos muy cálido, es como, no sé, una fogata, es como da como esa sensación. Sí, no, y además hay un tema que tiene que ver con la conformación urbana, en este caso San Pedro Viejo. O sea, San Pedro Viejo es una zona, todo lo que es Pedro Aguirre Cerda, todo lo que es el borde del río básicamente. Nos encontramos con diferentes construcciones, estaba el Millaray cerca, que era otro centro más bien un gastronómico, social. Tenemos otras construcciones que aún quedan, casas muy antiguas, de los años 40 o incluso anteriores, que aún permanecen ahí dentro de esta conformación. Más allá tenemos el cementerio antiguo, no sé si ustedes lo ubican. Entonces además esta iglesia se suma a la historia urbana de San Pedro de la Paz, entonces un barrio más dentro del área metropolitana de Concepción y que con los años se transformaría en la comuna que conocemos hoy. Qué impresionante ir pensando también cómo se ha ido transformando la comuna de San Pedro, que ha crecido enormemente. Ahí también de repente podría haber un buen tema de conversación, Luis, respecto de estos nuevos edificios también que hay. Y estamos viendo una imagen de esta iglesia, pero corrígeme si estoy equivocada, esta iglesia ya no está. No, esta iglesia ya no está. Al igual que la iglesia de Lebu fue demolida y la de San Pedro desapareció principalmente porque se deterioró con el paso del tiempo. ¿Por la madera? Sí, por la madera, justamente. A finales de los 80 el edificio ya había pasado varios inviernos, muchos temporales, viento, lluvia, frío, por lo tanto, claro, la madera se deterioró, no tuvo un tratamiento desde el inicio para poder preservar esta obra. Y por lo que nos contaba la comunidad, esa vez que hicimos el proyecto con Rodolfo, la misma gente se llevó la madera. O sea, tampoco es que se haya demolido así de una manera tan fría para hacer el edificio nuevo, que obra de Prado, que es un edificio igual interesante, muy interesante la nueva iglesia. Pero perdón, Luis, que se haya echado a perder, por decirlo, tiene que ver con una falta de cuidado, no porque la madera en sí dure poco, ¿no? Claro, bueno, es que ahí influyeron muchos factores. Estamos hablando que fueron edificios muy sencillos los que se construyeron y además, claro, no estaban preparados. En este caso particular, la de San Pedro, piensa que está en la orilla del Biobío, el viento, la lluvia, los temporales afectaron considerablemente la madera y hoy en día existe una gran cantidad de aditivos también para poder y nuevas técnicas en torno a la construcción en madera que se han aplicado en algunas iglesias, por ejemplo en Chiloé, en la zona sur del país, cerca de Puerto Montt, etcétera. Entendí. Sí. No, y lo más bonito, fíjense, que nos contaba la comunidad, es que se llevaron trozos de madera para la casa. Porque como recuerdo. Para ellos era importante, era parte de la comunidad. Por lo tanto, ellos decidieron llevarse un trozo de su lugar tan destacado para también para su hogar. Porque para ellos era muy importante este edificio. Y aparte se hablaba de una unión, porque cerca de ahí había una iglesia evangélica y entonces siempre hacían cosas en conjunto, entonces había una cosa bien de unión. Sí. Oye, a propósito de eso de recuerdo, uno guarda recuerdos de todos para cosas importantes, como dices tú, y conectarlo con lo de ayer. Veía una foto que se viralizó en las redes sociales de una persona X que subió y dijo, de recuerdo para los niños, y enmarcó la mascarilla, el lápiz azul y el alcohol gel, y lo puso en un cuadro. Momento histórico el día de ayer. Absolutamente, y yo creo que muchos sintieron eso, muchos sentimos eso, y la importancia de este elemento como el lápiz Bic, ¿cierto? Que pasó a ser como... Con este lápiz yo fui a votar ayer, exacto. Y creo que lo voy a guardar también.
Sí, a modo sí. de recuerdo. Es que es muy bonito eso, para conectarlo con lo que decías tú, del quedarnos con esas cosas. No sé si eso será muy chileno, no conozco la idiosincrasia completa de otros países, pero nosotros tendemos a eso, a guardar los recuerdos de ese papelito, de ese primer ticket, no sé, cuando fuiste con tu pareja, no sé, el primer test de embarazo, no lo sé, muchas cosas. En mi caso no ha sido ese, pero sí de otros. ¿Qué pasa desde ahí, desde esa conexión también con los recuerdos? Hay una preservación de la memoria y yo siento que todos los seres humanos, independientes del país, de donde sea, sentimos la necesidad de conservar algunas cosas que nos recuerden buenos momentos. Y pasa por objetos tan cotidianos como para todos nosotros va a ser el lápiz Bic, que nos significó este cambio histórico, que nos abre nuevos caminos y nuevas puertas, pero también puede ser un edificio, puede ser una plaza, alguna banca en un parque, por ejemplo. O este mismo espacio, Luis. Este mismo espacio también, que es no sé, una manera también de homenajear la memoria de aquellos que ya no están. Cuéntanos un poquito también del arquitecto que está detrás de estas construcciones. Sí, miren, bueno, independiente de todo lo que hablamos de la Universidad Católica de Valparaíso y lo que se hizo aquí en la región, además de Corral y Puerto Montt, un momento para recordar la obra de Gabriel Guarda, un sacerdote que además era arquitecto y que realizó esta obra que está en Las Condes, que es el monasterio benedictino de 1960, para que vean también una obra bastante ya, que tiene sus años, pero que implicó una renovación total en el movimiento moderno chileno. Es una obra modernísima, muy interesante, y que además él la hizo en conjunto con el padre Martín Correa, otro también sacerdote arquitecto, y además Gabriel Guarda fue Premio Nacional de Historia, escribió una cantidad enorme de libros, textos, publicaciones, tiene una cantidad gigantesca de escritos sobre la historia chilena, historia social, cultural de las ciudades, por lo tanto tiene un legado importantísimo, y falleció la semana pasada. Por lo tanto es bueno recordar también a aquellos que escribieron muchísimo sobre nuestra historia, sobre nuestra memoria, y además dejaron un legado arquitectónico como es este edificio, que hoy en día es monumento histórico, por supuesto, por todos sus atributos arquitectónicos, que ustedes lo pueden ver en la fotografía de 1970. Y ustedes lo pueden ver también en tu Instagram, Luis, Historia Arquitectónica Concepción, en tu Facebook también. Queremos de verdad agradecerte por estar acá con nosotros, felicitarte por este premio, por este reconocimiento, y agradecerte por estar cada semana con nosotros acá en Matinal Nuestra Casa. No, muchísimas gracias a ustedes. Y felicitaciones también a ustedes por ayer, por la transmisión, a todos los que estuvieron frente y detrás de cámara, por esa tremenda pega de transmitir ayer ese día histórico que nos va a abrir nuevos caminos. Así que muchísimas gracias. Así, Luis, muchas gracias. Que estés bien.